El calor del mediodía caía sobre San Agustín, Etla, un pueblo oaxaqueño rodeado de cerros y bugambilias. Desde la entrada, el aire olía a barro seco, maíz tostado y flores del mercado. Pero ese verano de 1998, algo distinto invadía el ambiente. Había rumores, miradas esquivas y un silencio cargado de miedo que se colaba en las calles empedradas. Todos hablaban de las hermanas Maldonado. María Fernanda y Lucía Maldonado vivían en una vieja casona de adobe a media cuadra del templo del pueblo. Las dos eran maestras jubiladas, bien conocidas por su puntualidad, sus misas de domingo y su carácter reservado. Pero bajo esa fachada respetable guardaban un secreto que pronto sumiría al pueblo entero en la pesadilla más amarga de su historia. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué parte estás viendo este video. Tus comentarios ayudan a mantener vivas estas historias reales del terror mexicano. Los primeros rumores comenzaron cuando murió doña Clarisa, la comadre del molino. Dijeron que fue por una infección estomacal. Luego cayó Marta, la vendedora de pan, y después Aurelia, la esposa del juez municipal. En menos de un mes, 6 mujeres del barrio de Los Almendros murieron sin razón aparente. Todas eran conocidas entre sí. Todas habían tenido contacto reciente con las hermanas Maldonado. La gente, desconcertada, empezó a relacionar las muertes con las visitas a la casa de las hermanas. Lucía preparaba café de olla para las vecinas y María Fernanda conversaba sobre cosas del pasado. Las autoridades al principio no hallaron veneno alguno, pero los cuerpos exhalaban un olor raro, una mezcla de metal y claveles secos. Detrás de las cortinas gastadas de su sala, las hermanas solían pasar las tardes leyendo un viejo diario de cuero. No era un cuaderno cualquiera. Dentro contenía las cartas, fotografías y confesiones de una mujer desaparecida décadas atrás. Una mujer que alguna vez fue parte de la familia Maldonado. Una historia de vergüenza, de traición y muerte. Aquel diario había sido robado, y con él se desató la maldición que marcó el destino de todos en San Agustín. Una noche, un niño llamado Mateo, hijo de la panadera muerta, juró haber visto luces moverse dentro del pozo que estaba detrás de la casa de las hermanas. Dijo haber escuchado susurros que decían su nombre. Su madre había ido allí días antes de morir, buscando una disculpa por algo que no entendía. Nadie creyó al niño, hasta que las gallinas amanecieron degolladas y los perros no se atrevían a pasar frente a la casa Maldonado. La autoridad municipal, presionada por el miedo del pueblo, mandó a investigar. El agente Román Mendoza, originario de Etla, visitó la casa acompañado del párroco. Hallaron un olor penetrante, dulzón, proveniente de una olla tapada en la cocina. Dentro, entre restos de hierbas, flotaba un trozo de cuero con incrustaciones de oro. Era la cubierta del diario. Las hermanas no permitieron que nadie lo tocara. Decían que abrirlo traería de vuelta la culpa de los muertos. Esa misma noche, mientras dormían en celdas improvisadas del comisariado, María Fernanda y Lucía comenzaron a gritar. Decían que sus vecinas estaban afuera pidiendo el diario. «¡Devuélvelo, devuélvelo antes de que se repita todo!», gritaba Lucía arañándose la cara. María Fernanda, en cambio, repetía los nombres de las mujeres fallecidas una y otra vez, mezclando oraciones y lágrimas. El diario fue puesto bajo custodia, pero a la mañana siguiente desapareció. Los expedientes dicen que un oficial lo llevó a la capital para análisis. Nunca llegó. En cambio, empezó otra ola de muertes. El propio agente Mendoza, el sacerdote y el secretario del pueblo fueron hallados sin vida, con las manos negras y los rostros deformados por una mueca de terror. Años después, los habitantes juraban escuchar, en las madrugadas sin luna, los rezos de las hermanas Maldonado.
Algunos aseguraban verlas caminando descalzas por el camino del Panteón, murmurando los nombres de sus vecinas, una tras otra, como si pidieran perdón o buscaran justicia. El pueblo cambió su ritmo, las casas se fueron vaciando y los pocos que quedaban evitaban pasar por la vieja casona. El pozo fue sellado, y sobre él colocaron una cruz de hierro oxidado. Nadie se atrevió a removerla. En 2015, un grupo de estudiantes de antropología visitó San Agustín para hacer un registro de leyendas locales. Entre sus grabaciones se escucha a una anciana que dice conocer el origen del diario maldito. Contó que no era solo un cuaderno, sino una confesión escrita por la madre de las hermanas Maldonado, quien había envenenado a 3 mujeres por una disputa de tierras. El diario, al parecer, relataba con lujo de detalle cómo escondió los cuerpos en el pozo. Dicen que las hijas juraron proteger el secreto para evitar que el apellido se manchara, pero alguien, una vecina curiosa, lo robó. Y desde entonces, las muertes comenzaron. El diario reapareció una última vez, o al menos eso aseguran. En 2019, un turista español lo encontró en una tienda de antigüedades en Oaxaca de Juárez. Lo compró por curiosidad, fascinado por el grabado dorado con las iniciales MM. 3 semanas después, los periódicos de su país reportaron su fallecimiento. Envenenamiento con hierbas tóxicas de origen desconocido. En Oaxaca, al día de hoy, los viejos del pueblo aún dicen que la maldición de las hermanas Maldonado no termina con la muerte, sino con la verdad, y que mientras el diario siga existiendo, cada generación pagará con 6 vidas. Por eso, en San Agustín, al caer la tarde, nadie acepta café ofrecido por extraños, nadie menciona el diario, y nadie, bajo ninguna circunstancia, se atreve a mirar dentro del pozo enterrado bajo la cruz. Mucho antes de que el nombre Maldonado se volviera sinónimo de miedo en San Agustín Etla, la familia era una de las más respetadas del valle. En los años 40, doña Mercedes Maldonado, la madre de las hermanas, era una mujer de belleza singular y reputación intachable. Criada entre cafetales y misas, era conocida por su voz dulce y sus manos perfumadas con ruda y albahaca. Daba la bendición al pueblo y curaba los males con infusiones que solo ella sabía preparar. Nadie imaginaba que en su corazón habitaba un abismo. Su marido, don Roque Hernández, era dueño de tierras de cultivo de maguey y caña. Un hombre bruto, de pocas palabras, que imponía respeto con la mirada. En los registros parroquiales se cuenta que era celoso y controlador, y que trataba a Mercedes como propiedad, no como esposa. Ella soportó los gritos, las humillaciones y los golpes, hasta que una noche el rancho ardió. Dicen que el fuego comenzó en el cuarto de don Roque. Nadie volvió a verlo. El acta del incendio fue escueta, sin sobrevivientes masculinos. Desde entonces, Mercedes se volvió silenciosa, más devota, más reservada y más temida. Crió sola a sus hijas, Lucía, la mayor, obediente y callada, y María Fernanda, curiosa y rebelde. Desde pequeñas, las niñas aprendieron a distinguir el olor del estafiate, el diente de león y la hierba mora. Jugaban entre los frascos de venenos y cataplasmas, sin saber que aquello marcaría su destino. A la comunidad les parecía admirable la sabiduría de doña Mercedes, pero también les inquietaba su tranquilidad cuando alguien moría. Siempre llegaba al velorio con un rebozo negro y una mirada que parecía saber algo que los demás ignoraban. Una tarde de 1953, Lucía, con apenas 9 años, escuchó una discusión entre su madre y doña Tomasa, una vecina. Habían tenido un pleito por los linderos del terreno que colindaba con el río. Aquella noche, el esposo de Tomasa cayó enfermo, con vómitos y fiebre. Murió en menos de 3 días. Nadie sospechó nada, excepto el padre del pueblo,
quien visitó a Mercedes para pedirle que rezara por el alma de los difuntos. Ella respondió con una sonrisa que heló la sangre del sacerdote: «Padre, aquí nadie muere sin razón». Con los años, las hermanas se separaron de la comunidad. Solo salían a misa o al mercado. Mercedes las educó con rigidez, inculcándoles 3 mandamientos familiares: no confiar en nadie, no mostrar debilidad y proteger siempre el apellido Maldonado. Lucía aceptó esas enseñanzas como si vinieran de Dios. María Fernanda, en cambio, empezó a cuestionar a su madre. Una noche, mientras limpiaba una alacena, encontró un cuaderno de cuero cubierto con polvo y cera seca. Dentro había dibujos, nombres y fórmulas. Era el diario. Al final, entre las páginas tostadas, Mercedes había escrito una confesión que ni el fuego ni la iglesia pudieron borrar. En ese diario estaba la verdad. Doña Mercedes había envenenado a 3 mujeres: doña Tomasa, su hija y su comadre, después de que descubrieran que don Roque tenía un hijo con otra mujer del pueblo. La confesión no hablaba de remordimiento, sino de justicia y venganza. La vergüenza no se lava con lágrimas, sino con silencio, escribió. María Fernanda quiso llevar el diario al párroco, pero Lucía la detuvo. «Vas a condenar a nuestra madre. Ningún hombre entenderá lo que hizo una mujer acorralada». Desde entonces, las dos iniciaron una guerra silenciosa. María Fernanda escondió el diario, y Lucía juró que si alguien lo tocaba, moriría como las mujeres del pasado. Años después, cuando Mercedes enfermó, pidió ser enterrada en su tierra, sin médico ni ataúd, envuelta en su culpa y en su rebozo negro. En su última noche, llamó a sus hijas al cuarto, las miró fijamente y dijo: «Todo lo que mata también protege, pero el silencio se alimenta de los vivos». Lucía lloró. María Fernanda la observó sin moverse. De esa conversación no se habló jamás, pero algo cambió entre ellas. El entierro fue breve y sin cantos. Los hombres que cavaron la fosa juraron haber escuchado murmullos bajo tierra. Algunos dicen que el cuerpo de Mercedes fue enterrado con el diario. Otros que Lucía lo recuperó antes de cerrar el ataúd. Lo cierto es que desde ese día la casa Maldonado nunca volvió a ser hogar. El perro de la familia huyó. Las paredes comenzaron a agrietarse y los vecinos evitaban cruzar palabra con las hermanas. Durante los años siguientes, las hermanas sobrevivieron de la renta de un terreno y de las consultas que Lucía ofrecía en secreto como curandera. Se decía que podía paralizar a una persona solo con un té. María Fernanda, por otro lado, se refugiaba en la lectura y en un deseo imposible de olvidar su pasado. Pero el pueblo no olvida, y los muertos menos. Cuando en los 90 aparecieron los primeros casos de envenenamiento, nadie quiso creerlo al principio. Parecía el eco de una vieja historia, pero la memoria del veneno es larga. María Fernanda intentó detenerlo. Encontró el diario entre las cosas de su hermana, envuelto en tela húmeda, y lo llevó al pozo para destruirlo. Lo arrojó al agua, creyendo que así terminaría todo, pero unos días después, Lucía enfermó. Deliraba. «Lo que moja el agua, el aire lo seca», decía entre risas. El diario volvió a aparecer, flotando frente a la puerta principal, con las páginas intactas. Desde ese momento, las muertes comenzaron. Cada vecina que había murmurado sobre el pasado Maldonado apareció con la misma marca: una lengua ennegrecida, un olor a flores podridas y un rostro vuelto hacia el cielo. El veneno no era solo químico, era herencia. Era palabra escrita en ese diario que doña Mercedes había dejado como testamento del horror familiar. Y mientras el diario siguiera existiendo, las hijas, las nietas o cualquiera que tocara la sangre Maldonado cargaría con la maldición.
Las décadas finales de las hermanas Maldonado fueron una mezcla amarga de superstición, miedo y arrepentimiento. Cada amanecer sobre San Agustín Etla parecía más pesado, con el aire cargado de historias que el viento arrastraba desde las montañas hasta el pueblo. Las mujeres mayores se persignaban al escuchar los grillos. Los niños eran alejados de la calle al caer la tarde, y nadie pasaba frente a la casona de las Maldonado sin sentir escalofríos. Aunque seguían vivas, Lucía y María Fernanda ya no eran maestras ni curanderas, sino sombras. Apenas se les veía en los velorios de luto perpetuo, caminando lentamente entre los cipreses del panteón. Nadie se atrevía a hablarles. Solo un hombre, Ignacio Ponce, el nuevo jefe de seguridad del municipio, decidió enfrentar la historia que los viejos preferían callar. Ignacio era originario de la misma región, pero había pasado años trabajando en la ciudad de Oaxaca. Volvió al valle buscando paz y, en cambio, encontró una leyenda viva. Al principio no creyó en lo del diario. Sin embargo, su esposa, Rosaura, comenzó a tener sueños recurrentes con una voz femenina que le susurraba: «Ya está escrito, no lo borres». A la semana siguiente, Rosaura amaneció enferma, con fiebre y un sabor metálico en la boca. Nadie supo que la mató. El dolor transformó el escepticismo de Ignacio en obsesión. Volvió una y otra vez a la casa Maldonado, aunque el pueblo le rogaba que no lo hiciera. Las hermanas, envejecidas pero lúcidas, lo recibían con serenidad. Lucía, la más fría, le ofrecía café. María Fernanda se limitaba a observarlo desde el umbral, como si reconociera algo en su gesto. Ignacio insistía en que le entregaran el diario. Lucía sonreía, altiva. Ese cuaderno no pertenece al mundo de los vivos. Los días se tornaron pesadilla. Los animales del pueblo comenzaron a desaparecer. Las flores del camposanto brotaban negras, y el río, que solía ser cristalino, amanecía con una espuma verdosa que nadie se atrevía a tocar. En los muros de la iglesia aparecieron letras marcadas con tierra húmeda. Lo que se roba al silencio, el silencio lo reclama. En el fondo, María Fernanda ya no soportaba más. El veneno la había alcanzado también, no en el cuerpo, sino en la conciencia. Cada noche juraba escuchar la voz de su madre: «No destruyas lo que escribí, es mi herencia». Y sin embargo, soñaba con liberarse. Fue entonces cuando cometió su último acto de traición hacia su linaje. Una madrugada, mientras Lucía dormía, María Fernanda tomó el diario y lo escondió bajo su falda. Caminó hacia la colina donde los antiguos hacendados tenían sus tumbas y cavó con las manos hasta que las uñas se le partieron. Enterró el diario envuelto en tela de lino y, sin mirar atrás, volvió a su casa empapada en sudor y lodo. Al amanecer, Lucía la esperaba en la cocina con el rebozo negro de su madre sobre los hombros y una taza de barro entre las manos. «No puedes enterrar lo que no te pertenece», dijo. «¿Y quién decide a quién pertenece el pecado?», respondió María Fernanda. Lucía bebió un sorbo del café. «La sangre, siempre la sangre». Horas más tarde, Lucía cayó muerta sobre la mesa. El cuerpo no presentaba señales de violencia, pero cuando el doctor del municipio la examinó, encontró las venas manchadas de un tono oscuro y un olor dulzón que recordaba al arsénico. María Fernanda fue detenida. Se negó a hablar. Cuando el alcalde preguntó por el diario, ella solo murmuró: «Ya no existe». Permaneció 3 días en la celda del comisariado. La cuarta noche, el guardia la encontró colgada con el mismo rebozo. Nadie oyó gritos ni golpes. En el suelo, bajo sus pies, había un surco de tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado al calabozo para excavar desde adentro. Desde entonces, la historia de las hermanas Maldonado dejó de ser noticia y se transformó en advertencia. Cada tantos años,
Los habitantes del valle dicen encontrar páginas sueltas enterradas cerca de los magueyes, escritas con una letra imposible de leer. Algunos las queman, otros las arrojan al río, pero el olor a clavel seco siempre regresa. En 2005, durante la construcción de una carretera en las afueras de San Agustín, se descubrió un entierro doméstico. Entre los restos había un diario de cuero casi intacto que los arqueólogos enviaron al Museo Regional. 3 semanas después, el laboratorio que lo custodiaba fue destruido por un incendio inexplicable. Los registros fotográficos fueron borrados de los archivos. Nadie habló del tema otra vez, pero al caer la noche, las campanas del pueblo repican sin manos que las toquen y en el aire se escucha una voz difusa, femenina, repetitiva, que dice lo mismo que antaño escribió doña Mercedes Maldonado. El silencio es lo único que no se hereda, se paga. Y en las cocinas de Oaxaca, cuando alguien ofrece café y nadie lo bebe, los viejos señalan al sur y recuerdan en voz baja la maldición de las hermanas que convirtieron el veneno en legado y el legado en historia. Porque todo en el valle termina por regresar, incluso lo que se quiere enterrar. En tiempos más recientes, ya entrada la segunda década del siglo XXI, San Agustín Etla parecía haber recuperado cierta calma. La casona de las Maldonado, abandonada y cubierta de hiedra, se convirtió en refugio de murciélagos y leyendas. Los turistas que visitaban el pueblo para conocer su antiguo acueducto caminaban por las calles sin saber que, a solo 2 cuadras del templo, había existido un lugar donde la historia se volvió veneno. Pero esa paz aparente duró poco. La maldición del diario aún respiraba bajo la tierra, esperando a los vivos. Fue en el año 2021 cuando un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca inició un proyecto de recopilación de relatos rurales. Entre ellos estaba Elena Ponce, antropóloga de 32 años, hija de Ignacio Ponce, el oficial que había enfrentado a las hermanas Maldonado décadas atrás. Su madre había muerto antes de que naciera, pero Elena creció escuchando los mismos susurros que un día atormentaron a su padre. Siempre creyó que eran supersticiones, una mezcla de religión y miedo, hasta que regresó al mismo pueblo que marcó a su familia. El primer día de investigación, los habitantes más viejos se negaron a hablar. Cuando Elena mencionó el apellido Maldonado, el silencio cayó como una losa. Solo una anciana, con una cruz de palma colgada del cuello, se atrevió a acercarse. «Mija, si vienes a buscar lo que dejaron esas mujeres, regresa a tu casa», le dijo con voz débil. «Hay cosas que no quieren ser encontradas». Pero la curiosidad pudo más. Esa misma tarde, Elena visitó el archivo parroquial y halló un registro deteriorado con el nombre de María Fernanda Maldonado, fechado en 1998. En los márgenes, el cura de entonces había escrito una nota a lápiz. Murió sin confesión. El silencio no la acompañó. Aquella frase la obsesionó. Pasaron los días y los equipos de grabación comenzaron a interferirse inexplicablemente cada vez que se mencionaba la palabra diario. Los micrófonos crujían, los audios se distorsionaban y un olor metálico impregnaba el lugar. Elena no dijo nada al equipo, pero cada noche soñaba con una mujer cubierta con un rebozo negro que le entregaba un cuaderno húmedo diciéndole: «Toca lo que heredaste». En su 4ª semana de trabajo, mientras recorría los terrenos cercanos al antiguo cementerio, un obrero local halló algo entre las raíces de un maguey. Era un objeto envuelto en tela podrida. Cuando lo abrieron, encontraron un cuaderno de cuero con las iniciales MM grabadas en dorado. El terror volvió al pueblo. Los trabajadores se negaron a tocarlo. Elena, sin embargo,
Lo guardó con guantes y lo llevó al pequeño laboratorio de la universidad. Durante 3 noches analizó el objeto. Las páginas parecían nuevas a pesar del paso del tiempo. El olor era el mismo que su padre había descrito en los informes viejos. Una mezcla dulce y enfermiza como flores muertas con sangre seca. En la 4ª página, escrita con caligrafía irregular, había una fecha, 2021. Y debajo, una frase que la hizo temblar. El linaje no termina, se repite. Durante los días siguientes empezaron los accidentes. Uno de los estudiantes sufrió una intoxicación sin causa aparente. Otro desapareció camino al pueblo y encontraron su camioneta vacía a medio kilómetro de la estación. El rector ordenó suspender la investigación, pero Elena se negó. Estaba convencida de que su familia debía cerrar esa historia. Una noche, sola en el laboratorio, leyó en voz alta uno de los textos del diario. La tinta parecía moverse sobre el papel, escribiendo palabras nuevas bajo la luz. Lo que fue silencio se hará carne, decía. Un viento helado recorrió el salón y una sombra se formó detrás de ella, reflejada en el vidrio. La voz que escuchó no era humana ni completamente ajena. Ya lo sabes, hija del traidor. Devuélvelo al agua. Elena huyó esa misma noche, llevando el diario consigo. Nadie volvió a verla durante semanas. Cuando finalmente apareció, caminaba descalza por las calles empedradas de San Agustín, con la mirada perdida y el diario abierto entre las manos. Murmuraba frases inconexas. No todas las hijas rompen la cadena. Algunas solo la prolongan. Intentaron ayudarla, pero no aceptaba alimento ni compañía. Una madrugada, la vieron caminar hacia la colina donde alguna vez María Fernanda había enterrado el diario. Los testigos dicen que el suelo tembló, que el aire olía a ruda y a sangre, y que el rebozo negro volvió a aparecer, enrollado a sus pies. Nadie encontró el cuerpo. Solo un cuaderno, cerrado esta vez, junto a un mensaje escrito con lápiz. El último silencio será el mío. Desde entonces, el caso se cerró oficialmente. Pero cada año, en el aniversario del nacimiento de las hermanas Maldonado, alguien en Oaxaca recibe por correo una sola hoja de papel en blanco manchada con una gota oscura. Investigadores, periodistas, incluso sacerdotes. Nadie sabe de dónde viene, y todos los que la tocan aseguran escuchar lo mismo. Mujeres rezando, susurrando nombres, como si siguieran contando sus culpas una por una. Hoy, el diario nunca ha sido recuperado y su paradero permanece desconocido. Sin embargo, los registros del Instituto de Antropología de Oaxaca guardan un último archivo sonoro atribuido a Elena Ponce, donde se alcanza a escuchar su voz antes de que la grabación se corte. El silencio no está muerto, solo está esperando otro nombre. En el valle, cuando cae el crepúsculo y el viento recorre los magueyes, hay quienes aseguran ver 2 figuras caminando lado a lado, una mujer joven y otra vieja, envueltas en sombras, sosteniendo entre ambas el diario que jamás fue quemado. Y nadie, ni los más valientes, se atreve a llamarlas por su apellido. Ciudad de Oaxaca, 2025. El invierno había traído un aire más seco y una calma que engañaba. Entre sus calles coloniales, donde el sol cae fuerte sobre las paredes color terracota y los vendedores de tamales llenan el ambiente con el aroma del anís, nadie podría imaginar que un fragmento de aquella maldición centenaria seguía buscando a su próxima víctima. Una mañana de noviembre, en la Facultad de Historia, el profesor Raúl Castañeda abrió su casillero y encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja amarillenta, vieja, con una mancha oscura en una esquina. En su centro, escrito con caligrafía antigua, solo una frase. El silencio cambió de nombre. Raúl creyó que era una broma, pero al tocar el papel, un escalofrío le recorrió el brazo. Esa noche soñó con una mujer vestida de negro que hablaba con voz ahogada desde un pozo. «Lo estás leyendo»,
decía. Al despertar, la mancha de la hoja se había extendido, como si estuviera viva. Decidido a investigar, rastreó la procedencia del sobre. La administrativa universitaria que lo había recibido recordó que lo dejó una joven con un rebozo oscuro, que apenas habló y desapareció después de entregar el paquete. Las cámaras no mostraban a nadie. Esa fue la primera noche en que Raúl olió el aroma inconfundible del café y las flores podridas dentro de su departamento. El agua del grifo comenzó a salir con un leve tono rojizo y sus sueños se llenaron de voces femeninas, repitiendo nombres desconocidos. Desesperado, consultó archivos antiguos y encontró el caso de las hermanas Maldonado y de la antropóloga desaparecida, Elena Ponce. En la foto más nítida del expediente, el corazón se le detuvo. Elena tenía su mismo apellido materno. Era su tía. La revelación lo perturbó. Buscó entre las pertenencias de su madre, una mujer reservada que vivía fuera del país, y halló una carta sin destino. En ella, su madre confesaba ser hija de Ignacio Ponce, fruto de un matrimonio posterior, ocultado por vergüenza. También mencionaba que la deuda sigue viva en las mujeres de nuestra sangre. Pero Raúl, hombre racional, no creía en maldiciones. Decidió analizar la tinta de la hoja. Los resultados de laboratorio arrojaron algo inexplicable. La tinta no correspondía a ningún compuesto químico moderno ni conocido. A partir de ese día, todo comenzó a torcerse. Las luces de su casa parpadeaban, sus plantas se secaban al amanecer y el reloj se detenía cada noche a las 3:24. Los vecinos escuchaban a mujeres llorando desde su ventana, y en una ocasión, cuando el viento soplaba fuerte, alguien golpeó su puerta desde adentro del departamento. Raúl empezó a escribir un artículo, convencido de que debía documentarlo antes de perder la razón. Llamó a la pieza El eco del veneno, genealogía del silencio en los Maldonado. En él afirmaba que el diario no era un simple objeto maldito, sino una metáfora viva, una forma material del resentimiento heredado, alimentado por las injusticias contra las mujeres del Valle. Sin embargo, cada vez que intentaba subir el archivo al sistema, el texto desaparecía. En su lugar, quedaba una sola línea. Ya escribiste lo que ellas no pudieron. Cansado, decidió romper la hoja, la quemó sobre su estufa, pero el fuego no la tocó. En cambio, el papel se volvió ceniza sin consumir, flotando en el aire hasta posarse en su mesa. Allí apareció otra frase, nueva, escrita en medio del polvo. El fuego purifica, pero no borra nombres. Esa noche no durmió. Bajó al canal de agua antigua que corría bajo el barrio de Jalatlaco, decidido a enterrar la hoja en el lodo, siguiendo las advertencias escritas por Elena años atrás. Sin embargo, al lanzarla, algo se movió en el agua. Vio una mano surgiendo de la corriente, delgada, blanca, sosteniendo un diario de cuero. Raúl gritó, retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, la mano había desaparecido. Solo el agua seguía moviéndose lentamente, como si murmurara. Al volver a casa, encontró frente a su puerta una taza de barro aún caliente con café negro. Nadie supo quién la dejó. En la pared frente a su escritorio, la humedad formó la silueta de dos figuras femeninas, una con rebozo y otra con el cabello suelto. Los días siguientes, desapareció. Sus alumnos hallaron su departamento vacío, sin señales de violencia. Sobre la mesa del comedor quedaba abierta su computadora, con un documento nuevo sin título. En la pantalla, las líneas iniciales estaban escritas en español, pero la última frase aparecía sola, en tinta negra digital, imposible de borrar. El diario está completo. Desde entonces, el campus de la universidad sufre apagones repentinos. En las madrugadas, los guardias juran oír pasos de mujeres y el sonido de hojas pasando. Un café recién hecho, siempre caliente,
Aparece en el laboratorio cada 1 de noviembre. Y aunque los investigadores actuales evitan mencionar el nombre Maldonado, los estudiantes locales saben la advertencia de memoria. Si te llega una carta sin remitente, no la abras. Si escuchas una mujer ofrecerte café, no respondas, y si un papel viejo se desprende del viento y cae a tus pies, corre. Corre antes de que el silencio aprenda tu nombre.